Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Chicos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo están? ¿Me confirman si me escuchan con claridad? Chicos, por favor. Buenas tardes, Missy, te escucho. Buenas tardes, Miss. Gracias. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, Mego. Buenas tardes. Bien, chicos, darles la bienvenida a esta segunda jornada educativa. Espero que esta semana haya sido bastante productiva, que se encuentren bien. Ya, hola Inés. Ah, ya, Leonel, perfecto. Gracias por avisarme. ¿Ya? Bien, Buenas tardes, chicos, Miss. ¿cómo estás, Carmen? Bien, chicos, darles la bienvenida a cada uno de ustedes nuevamente. Vamos a empezar con lo que tenemos programado para el día de hoy. Antes de hacerles mención de los anuncios de la semana, eso ustedes ya lo saben. Ya probablemente sus asesores les han estado comentando, les han estado diciendo, si es que aún no, ya seguramente lo van a hacer. El colegio ahorita está ofreciendo un descuento del 30%. Ya, así que si está en la posibilidad de cada uno de ustedes poder cancelar su grado, háganlo. Ya el monto en sí está reducido, es un muy buen descuento, chicos, así que aprovechenlo. Ya ahora si quieren cancelar ello, ¿ya? Ahora, lo mismo, las pensiones que ustedes paguen, chicos, son cupos, ¿ya? Para el sorteo que se va a realizar, ¿ya? Entonces, ahí también lo pueden ver, seguramente ya lo han estado observando a través incluso de los estados de su asesora o de su asesor. Y si por ahí requieren alguna información adicional, pueden contactarse con el encargado de su grado respectivamente para que les pueda dar mayor alcance. ¿Listo, chicos? Ahora sí vamos a empezar con lo que nos toca revisar el día de hoy, chicos. Nosotros ya la semana pasada habíamos estado conversando un poquito con relación a literatura, ¿correcto? Habíamos estado revisando lo que ha sido, lo que fue la primera corriente literaria, que fue la literatura clásica, ¿ya? Vamos a continuar bajo esa misma ruta, ¿ya? Vamos a seguir hablando de literatura. Y para eso vamos a observar lo que aquí les estoy proyectando, que son tres imágenes, este, ¿no? Que creo yo todos en algún momento hemos visto, tal vez, no lo sé. Entonces ahí lo vamos viendo, por favor, lo vamos analizando. ¿Ya? Son imágenes sencillas. ¿Listo, chicos? A ver, les pregunto, ya, a ver, rapidísimo. ¿A quiénes se ha podido observar en la diapositiva anterior, chicos? ¿A quiénes? Pregunta literal. ¿Por qué? Porque la respuesta está en la misma, o bueno, ha estado en la misma diapositiva, chicos. ¿A quiénes? ¿A quiénes pudimos observar? ¿A quiénes, chicos? ¿A quiénes? A ver. A un gigante, Missy. Ya, muy bien, a un gigante. ¿A quién más? Dragones. Dragones, muy bien. Y falta uno. Caballeros, Y Miss, a buenas un tardes. caballero. Hola, Teófila. Perfecto, chicos. Bien, efectivamente. Ya, ahora yo les pregunto. En la diapositiva anterior había un caballero, dragón y un gigante. Perfecto. ¿Ustedes en algún momento han leído tal vez un cuento, no sé, algo relacionado, o han visto tal vez una película, ¿no? Algo también en relación a los tres personajes que he nombrado, que ustedes están nombrando, tal vez con relación a uno de ellos. Que a ver, hagamos memoria, chicos. Los quiero escuchar. A ver, vamos a compartir aquí opiniones. Y a ver, profesora, voy a hacer memoria. ¿En dónde yo he visto, he escuchado, me han contado, he leído, no lo sé, algo relacionado con gigantes, con dragones y con caballeros? A ver, chicos, ¿alguna vez lo han leído? A ver, Carmen, adelante, Carmen. Profesora, al gigante, al oso gigante, ¿cómo se llama? Al gorila gigante, Godzilla, Godzilla. ya. Bueno, me acuerdo porque tengo por años, más de, ¿cuántos años? Más de 50 años, más, 55 años atrás que cuando era niño. Ah, mira, Eh, ya. Debe ser un espécimen tremendo, ¿no? Claro, por la edad que tengo ahorita, más o menos que me acuerdo, porque ahorita tengo 63 y hace 55 años
creo que, imagínese para recordarse del gorila, que en esos tiempos era moda, pues, ¿no? El Claro, es gorila. cierto, efectivamente. Ya, eso se podría atribuir como una especie de gigante, entonces, ¿no? Porque es cierto, ese Godzilla era un espécimen tremendo, pues, ¿no? Y que Claro. causaba terror, ¿no? Muchas Ajá. veces cuando aparecía. Muy bien, ok, Carmen, muy bien. Los demás chicos, a ver, ¿han visto, han leído, les han contado, o ustedes tal vez les han contado a sus hijos, a sus sobrinos, a sus hermanos, a sus nietos, algo relacionado tal vez con alguno de esos tres seres que se han visto en la diapositiva anterior? Hagamos memoria, chicos. Profesor, ha sido una película, ¿vale? Por supuesto. ¿Han visto o no han visto algo relacionado a ellos, chicos? ¿O han leído tal vez? A ver. A ver. Vamos a ver aquí, ¿ya? Alicia, en tu caso, Alicia, no sé, tenido contacto de alguna forma u otra, tal vez con alguna historia relacionada a los seres mencionados, o a los tres, o a uno de ellos? Misa de Godzilla que dice la compañera también, y a nosotros también, pero no me acuerdo bien, pero sí recuerdo haberlo visto. Ya, ok, muy bien, Alicia. Ana Gutiérrez. En tu caso, Ana, ¿me escuchas? No está Ana, me parece. Ah, no, sí. Te escuchamos, Ana. Tal vez tú. Sí, Miss, es Victoria. Victoria Pacheco es. O sea, entré con el número de mi mamá. Ah, ya, Victoria, perfecto, Victoria. Entonces te repito la pregunta, Victoria. ¿Has tenido contacto tal vez con alguna historia, alguna película, no lo sé, tal vez relacionado a los que hemos nombrado en la diapositiva anterior? Sí, la verdad que sí, sí he visto. Actualmente la verdad no me acuerdo de mucho, pero por ejemplo el Godzilla y eso sí me acuerdo haberlo visto. Ya, ok, muy bien, Victoria, perfecto, Victoria. Carlita, en tu caso, Carlita, El caballero, Miss. ¿en qué película, dónde así lo has escuchado, lo has visto, Carlita? Una película ahí que he visto en el televisor. Ah, películas, ok, y ya, muy Sí, bien. Miss. Listo, hasta aquí entonces. Gracias, Carlita. Miren, yo sé que todos ustedes han tenido un contacto, ya sea con historias de dragones, historias de gigantes o historias de caballeros, ¿no? Tal vez lo han leído en un cuento infantil o tal vez lo han visto en una película, que yo creo que más es esto, ¿no? Más como que tal vez a través de una película o de un dibujo animado también, ¿ya? Puede ser. Miren entonces, hablando de, hablando de dragones, hablando de caballeros y de gigantes, chicos. Yo les pregunto, a ver, en las películas que ustedes han visto, este, ¿cómo es un caballero? ¿Qué virtudes tiene? ¿O cómo es que se diferencia, ¿no? De los otros personajes. ¿Cómo es un caballero, chicos? ¿Es despiadado? ¿Es insensible? ¿Es cruel? Carmen, adelante. Es gentil, como su mismo nombre le dice que es caballero, gentil, respetuoso. Ya. Ujú. Es una persona gentil, como nos lo dice Carmen, ¿no? Respetuoso, perfecto. Ujú. ¿Y cómo es un gigante? ¿Qué de particular tiene un gigante? Un gigante es algo enorme que inspira miedo, eh, temor, ¿no? Ujú. Ya, claro, ¿no? En la mayoría de historias de gigantes que tal vez ustedes han visto son pues los problemáticos de la historia, ¿no? Cuando aparece un Ujú, gigante, esos son los enemigos de quién, de un caballero, ¿no? O del ujú, protagonista porque es el quien tiene que enfrentarlo, ¿correcto? ujú. ¿Lo Así es. mismo pasa con los dragones o no? Los dragones es más de temor que También dan miedo, ¿no? miedo, Ustedes, temor. Es un ustedes, reptil, Miss. claro, ¿no? Esos dragones. Y que da miedo a todos, hay de todo tamaño. Claro, ustedes seguramente han visto este dibujito, ¿cómo se llama? Ah, ya, Shark.
¿no? ¿Ustedes han visto o no han visto ese ogro verde? Cuando va a Sí, rescatar a Fiona al castillo, sí. se tiene que enfrentar Sí, primero Miss. con una dragona, ¿no? Y cuando esa dragona aparece, pues es un ser imponente, enorme, que con el Ujú. simple hecho de mirarlo nada más ya estás corriendo, ¿no? Porque sinceramente, tal vez ni en tus peores pesadillas se atreverías a enfrentar a ese ser, ¿no? Y muy bien, chicos. Ahora, justamente hablando de ellos, ¿a qué época les transportará, chicos, hablar de todo esto, de la presencia de caballeros, de la lucha que tienen contra gigantes o contra dragones? ¿A qué época será, chicos? ¿Será la época actual? ¿O a dónde viaja nuestra imaginación o nuestros recuerdos? A nuestros antepasados de ¿Ya? siglos, bueno, más de 50 años, más, 100 años, ¿no? ¿Ya? Claro, ok. Son Antes de historias, Cristo o historias después de Cristo, Miss. ¿Después o son antes? Antes de antes de Cristo. Cristo. ¿Ya? Es- Son historias que nos han marcado, pues por eso justamente hay es una historia, películas Ujú. han hecho, pues en la Biblia está todo, también todo eso, ¿no? Ay, ajá, en la Biblia también está, efectivamente. Ya, sí, efectivamente hay un capítulo ahí donde tenemos pues a un gigante, ¿no? Así es. También está en la Biblia. Importante este dato porque luego lo vamos a ir mencionando, ¿ya? Nos quedamos ahí con ese libro sagrado que es la Biblia. Entonces, chicos, los caballeros, los dragones y los gigantes tendrán algo en común, se relacionarán de alguna manera. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tienen o no tienen algo en común? En Sí, común, tienen algo en claro. común. Ya. En, A ver, Carlita, para ti, Carlita, ¿qué será eso que tienen en común, por ejemplo? Porque leyendo la lectura dice que medieval es después de Cristo. Y Ya, hace 5 siglos. 5 siglos, 500 años. Ya, por la época, entonces son o tienen algo en común. Ya, Carmen, para ti, Carmen, ¿qué tendrán en común? Aparte de que pertenecen tal vez a la misma época. en común tienen que son personas, son animales que no tienen razonamiento, pues ellos actúan nomás, pues, ¿no? Ya, eso por el parte de los dragones, pero los caballeros, En este, parte, claro, en la parte de los caballeros en común tienen que tienen razonamiento, ¿no? ujú, Razonan y los otros son irracionables se le diría, y ya irracionales. irracionales, como Ujú. hoy en día, pues a veces las personas nos ponemos como un dragón, o como una gigante, como una ogra, por decir, y hay Reaccionamos, momentos ¿no? pues, que reaccionamos. ¿Sí? Ya, entonces por ahí tienen algo en común ya. Muy bien. Entonces, chicos, miren, justamente ahí Carlita nos estaba mencionando algo. Y ese algo que ha dicho Carlita es lo que vamos a trabajar hoy día. Profesora, ¿qué es lo que ha dicho? Carlita nos hablaba de la época medieval. Y hoy día nosotros vamos a conocer la literatura que se desarrolla justamente en esa época de la historia, es decir, la literatura medieval. ¿Para qué vas a conocer tú esto? ¿Para qué te sirve a ti conocer una nueva literatura? ¿Ya? Para que tú de esa manera puedas conocer cuáles han sido sus características y por qué es importante. Seguramente el término ya ustedes, como ya saben de qué va la literatura clásica y ahora van a ver lo que es la literatura medieval, incluso se van a poder dar cuenta o van a poder hacer una comparación para que conozcan, pues no, a ver, esa literatura era así y esa literatura tiene otra forma, otra estructura, otro desarrollo, ¿ya? Bien, chicos, vamos a hablar de la literatura medieval. Para hablar de literatura medieval es importante que nosotros nos ubiquemos en la Edad Media. Recordemos que la literatura clásica, ya la que vimos la clase anterior, se desarrolla dentro de la Edad Antigua, ya, y esta literatura, la de hoy,
ya tiene su foco, su punto de apogeo en la Edad Media. Justamente esta literatura se desarrolla a través de la caída del Imperio Romano. ¿Ya? ¿Cómo estás, Lourdes? Buenas tardes. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta literatura? Va a haber o existir mucho la influencia de la religión, chicos. La Iglesia Católica toma un papel muy importante y muy dominante dentro de este desarrollo. Y justamente eso es lo que marca distintas características que se van a reflejar aquí. Ahora, ¿ustedes han escuchado hablar de la Santa Inquisición? ¿Han oído ese nombre? Yo creo que sí. ¿Han escuchado o no han escuchado qué es o qué fue la Santa Inquisición, chicos? ¿O es la primera vez? Profesora, que tal vez estoy escuchando, sí, la primera vez, o tal vez lo han escuchado, pero como que no recordamos tal vez con exactitud. Sí, sí Sí, recuerdo, lo hemos profesor, escuchado, pero sí, no la Santa recuerdo Inquisición. con la exactitud qué es lo que... ¿Qué era, no? Que Profesora, ahora ¿qué nos vamos a hacían? refrescar voy a refrescar en esa palabra que me acuerdo en esos tiempos, escucha, la Santa Inquisición. Claro, miren, les comento. Como la Iglesia Católica tomó un papel dominante y prácticamente ellos movían todo, lo social, lo político, absolutamente todo, esa presencia hizo que las personas de la sociedad de ese tiempo giren en torno a todo lo que eran los mandatos de Dios. Y aquella persona que iba en contra de o que no seguía las reglas de, era considerado hereje. Y como era considerado hereje, era perseguido por la Santa Inquisición. La Santa Inquisición fue un tribunal, ya que se encargaba de ajusticiar a todas esas personas que justamente eran catalogadas como herejes y también algunas que eran como brujas, supuestamente. ¿Ya? ¿Qué determinaba eso? Simplemente aquella persona que cuestionaba lo que ellos profesaban a través de la iglesia, ¿no? Es como que alguien viene y me dice, profesora, no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Estás yendo en contra de lo que yo te estoy diciendo y yo tomo eso como ofensa, te condeno a ti, te rotulo como hereje o como rebelde, por lo tanto te castigo. Y la Santa Inquisición hacía esas persecuciones al grado de matarlos, pues, ¿no? Porque ese era el castigo que ellos tenían y era una forma de dominio, ¿ah? Imagínense ustedes, en una sociedad actual en la que estamos, que tú vayas en contra, supongamos, de lo que el presidente dice y el presidente te empieza a perseguir y empiezas a darte cuenta que todo aquel que vaya en contra de tiene un castigo, que incluso los matan. Entonces, ¿qué va a provocar eso? Que los demás no lo hagan. No, o sea, van a decir, ah, no, si yo digo, si yo voy en contra de, me van a matar. Entonces prefiero hallar. A raíz de eso es que muchas de estas obras que se enfocan dentro de este periodo tienen el carácter de ser anónimas, no tienen nombre. Hoy por hoy, por ejemplo, Carmen quiere escribir una obra de la vida social y política del Perú del siglo XXI y empieza a ser bastante realista, ¿no? Con el contenido. Ahora sí podemos poner, ¿no? Profesora, yo lo escribí, pongo mi nombre, ¿no? Ya, listo. Pero en esos tiempos había mucho ese temor de ser castigados. Entonces, por ese motivo es que algunas de esas obras son o no tienen un autor reconocido, simplemente están como anónimos. Dentro de la Edad Media, chicos, se desarrollan tres periodos. Ya, primero vamos a empezar con la Alta Edad Media. Dentro de esta Alta Edad Media, puntos claves, ¿ya chicos? Tenían una visión teocentrista. Profesora, ¿qué es el teocentrismo? El teocentrismo es que todo estaba enfocado a Dios. Dios era el centro de todo. No había cosa más importante que Dios. Dios era el punto, la parte, la cúspide, ¿no? Todo era Él. Entonces, dentro de esta alta edad media, que fue el primer periodo, nos deja como herencia literaria el uso de simbolismos. Profesora, ¿qué es eso? Cuando tú en el cuaderno de religión de tu hijo, de tu nieto, sobrino, etcétera, dibujas una paloma, ¿qué significa esa paloma, chicos? ¿Qué significado tiene esa Paz, imagen? Paz. paz. Claro, ¿no? Profesora, es religión, yo dibujo una palomita, es paz.
No hay necesidad de que tú escribas paz, simplemente el componer la paloma es suficiente. Eso es simbolismo. Y ese simbolismo, pues nosotros ya lo aplicamos en sí para todo, ¿no? Cuando ven corazones dibujados, cuando ven por ahí tal vez una calavera, ¿no? Ya no hay necesidad de que algo esté escrito, porque al ver la imagen ya entiendes lo que significa. Eso es el simbolismo que nos deja en la Alta Edad Media. El segundo periodo es el medioevo, ¿ya? En este medioevo vamos a tener lo que es una visión más antropocentrista, ¿ya? ¿Qué es el antropocentrismo? La clase anterior lo había mencionado. ¿Recuerdan qué era, chicos? El antropocentrismo. ¿Recuerdan o no recuerdan, chicos? Antropocentrismo. Antro, ¿ya? Antropo es hombre y centrismo es centro. Entonces, en este medioevo, ya el hombre suele tener un poco más de protagonismo. Es más, se refleja mucho la parte nacionalista. ¿Qué es el nacionalismo? El amor a la patria, el respeto a tu patria, ¿no? La valoración que tú tienes a tu nación. Y dentro de ese medioevo va a haber héroes, ¿no? Y se va a tener mucho lo que son los cantares, que son justamente pequeños grupos de cantores que justamente a través de esos cantos nos cuentan las hazañas de estos héroes, ¿no? ¿Para qué? Para que tú aprendas justamente lo que esa persona ha hecho. Y finalmente en la Baja Edad Media, que ya es el último periodo, aquí ya vamos a tener una convivencia sana entre el teocentrismo y el antropocentrismo. Es decir, aquí no es que Dios es más importante que el hombre o que el hombre es el centro de todo y Dios no, sino que empiezan a convivir, ¿no? Empiezan a ambos tener un valor por bloque, por conjunto, y ya pues eso nos marca incluso el inicio del, es este, un pre-renacimiento, ¿no? Que es otra literatura que se desarrolla después. Entonces, aquí ya tenemos ideas un poco más humanistas, ¿no? Y empezamos a valorar al hombre en esta Baja Edad Media, como un ser que puede decidir, ya que no está coaccionado. Entonces, son periodos, son estadios, son épocas, o es una época que está marcado por esto. Y dentro de, justamente les estaba hablando de los cantares, ¿no? Y esos son algunos de los más populares. Tenemos los cantares de los nivelungos y el cantar de Roldán, ¿ya? Entonces son, en este caso, textos o cantos, perdón, que buscan reflejarnos eso. Ahora, ¿ustedes han escuchado hablar de la obra, Divina Comedia, perdón? ¿Han oído o no han oído, chicos? Divina Comedia, una obra bastante Sí, clásica. ¿Sí? ¿Han sí, escuchado? sí. Perfecto. ¿Lo han leído? Tal vez alguien o algo, tal vez les han contado de qué más o menos iba esa obra. O solamente tal vez por ahí el nombre, nada más. Yo el nombre nada más. No, no, profesora, yo no. Ya. Les cuento algo chiquitito nada más, porque esta obra, Divina Comedia, es una obra que está dentro de la literatura medieval. Y es una obra bastante reconocida y que hasta la actualidad se sigue leyendo porque marca uno de los hitos más importantes dentro del desarrollo literario, así como la Odisea, así como la Ilíada en el lado de la literatura clásica, dentro de la literatura medieval destaca lo que es la Divina Comedia y una obra más que vamos a revisar es así. Pero algo chiquitito. La Divina Comedia, o bueno, en realidad es Divina Comedia nada más, es una obra escrita por Dante Alighieri, ¿ya? Esta obra, chicos, está conformada por 100 cantos, ¿correcto? Básicamente Dante nos cuenta lo que fue su viaje al purgatorio, al infierno y al paraíso para que pueda llegar a Dios, al empirio, ¿no? Él nos cuenta cómo es que él viaja a través del infierno y empieza a reconocer incluso dentro de las obras, nos empieza a mostrar o nos cuenta, ¿no? A qué personajes él ha visto en el infierno. Dentro de esos personajes nombra a dioses, por ejemplo, ¿no? De la literatura clásica, pero también nombra sacerdotes, nombra obispos, ¿ya? Luego nos cuenta cómo fue su viaje en el purgatorio,
Y luego nos cuenta, pues, ¿no? De que pudo llegar a las puertas del paraíso y que de ahí, del paraíso en adelante, Beatriz, que fue una persona que él quiso mucho en vida, ¿no? Beatriz fue quien lo acompaña y lo guía en las cornisas del paraíso hasta llegar al Empirio, hasta llegar donde está Dios. Entonces, es una obra bastante interesante, ¿no? Porque ahí dentro cuenta cuáles son los castigos, qué es lo que se castiga, ¿no? Que para nombrar nada más son los 7 pecados capitales, ¿no? Y cómo es que las personas que están ubicadas, porque están seccionadas, van purgando sus culpas, sus pecados y demás. Ya nos cuenta incluso que tiene que pasar por una barca, ¿no? Entonces, todo un proceso. Esa obra, chicos, es considerada una crítica a la religión. Recuerden, como les dije, que la religión era una cuestión muy, muy sólida, que causaba miedo incluso. Pero Dante Alighieri matiza muy bien el contenido de esa obra y hace una crítica, ¿no? Mostrándonos incluso que esas personas que incluso en vida se las dan de santos, que en la obra son sacerdotes, obispos y demás, en realidad no están en el paraíso, sino están en el infierno, están en el purgatorio, ¿no? Porque no son para nada personas ejemplares. Entonces, miren, chicos, esa sátira que utiliza Dante dentro de la obra, pues para que nos cuente un poquitito. Ya, esa obra sí tiene autor, pero la obra que vamos a ver hoy día no. La obra que vamos a ver hoy día es El Cantar del Mío Cid. ¿Han oído esa obra, chicos? El Cantar del Mío Cid. También es una clásica. Tal vez la han leído, puede ser. ¿Lo han leído, chicos, o no? No, profesora. yo no. ¿Han oído el título por lo menos o tampoco? No. Ya, También algo sí. ya. ¿Hay alguien? Ya, perfecto. Miren, para entender un poquito del Cantar del Mío Cid, les voy a proyectar un video. Les adelanto, el Cantar del Mío Cid está dividido en 3 partes. Ya son 3 cantos, ¿correcto? Vamos a tener en todo caso esos cantos del destierro, de las bodas de las hijas del Cid y el tercer canto que es la afrenta de Corpes. Ya son 3 cantos. Voy a proyectarles un video. Les voy a pedir que voy a ir deteniendo los por cantos para ir conversando, así que pueden tomar nota tal vez por ahí de los datos que les va a entregar el video para luego poder compartirlo, ¿ya? Para poder compartirlo. Ahí está. Listo. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, Miss. Sí, listo. Cantar del Mío Cid. Anónimo. Destierro del Cid. El Cid Rodrigo Díaz de Vivar era el vasallo más leal del rey don Alfonso. Este le encarga parta a Sevilla a pedirle al rey moro Al-Mutamiz las parias, es decir, el pago de un tributo. Pero el rey de Córdoba, Almudafar, odiaba al Mutamiz y con el apoyo de algunos nobles de la corte, como el conde don García Ordóñez, decide atacar Sevilla. Enterado de esto, el Cid les envía cartas para que no ataquen a quien ahora están bajo la protección del rey don Alfonso, pero no les importó. Atacaron la ciudad y obligaron al Cid a defender al Mutamiz y recuperar los tesoros que le habían robado. El rey Alfonso quedó muy complacido con el Cid, pero en la corte había gente que tenía envidia del aprecio del rey hacia el Cid. Así que lo difamaron, diciendo que el Cid se había quedado con parte del tributo que le entregó al Mutamiz. Y el rey dio por verdadera aquella mentira y ordenó que en un plazo de 9 días el Cid debía abandonar el reino, pues era condenado al destierro, perdiendo así todas sus posesiones y tierras. Incluso tenía que separarse de su esposa, doña Jimena, y de sus 2 menores hijas, Elvira y Sol, a quien deja en San Pedro de Cardeña bajo el cuidado del abad. Introducing Grammarly, like you've never seen before. Your all-in-one writing essential. Don Sancho fue para el Cid lo más triste que tuvo que hacer. Por orden del rey, nadie le debía dar posada o alimentos,
a costa de perder sus bienes o los ojos. Es por miedo a este decreto que cuando llega a Burgos, a pesar de ser muy querido, nadie ayudó al Cid. Algunos de los que se decidieron a acompañar al Cid, a pesar de todo, fueron su primo Álvar Fáñez de Minaya, su sobrino Pedro Bermúdez, Muñoz Bustillos, vasallo del Cid, y Martín Antolínez, el único burgalés que le ofreció pan y vino al Cid. Y además le dio la idea de conseguir dinero utilizando una treta. Antolínez acudió con 2 judíos prestamistas, Raquel y Vidas. Les dijo que el Cid les dejaría 2 arcas llenas de oro en calidad de garantía por 1 año a cambio de dinero, pero que no debían abrir las arcas hasta que se cumpla la fecha de pago. Estos accedieron y le dieron 600 marcos. En realidad, las arcas no contenían nada más que arena. Algunos caballeros leales al Cid decidieron seguirle, saliendo de los dominios del rey 300 personas. El Cid guió a sus guerreros hacia las tierras tomadas por los árabes. Para conquistarlas con tácticas de guerra, tomaron Castejón y luego sitiaron y conquistaron Alcócer. De los moros derrotados y de las ciudades tomadas, el Cid conseguía oro, plata y finos caballos. A pesar del destierro, el Cid enviaba regalos al rey como muestra de sumisión, los cuales aceptaba con mucho gusto. El Cid derrota al conde de Barcelona, Ramón Berenguer, de quien obtiene la espada llamada Colada. Las batallas ganadas por el Cid conseguían que su ejército creciera, al igual que sus riquezas. Bodas de las hijas. Ya está, ahí nos quedamos. Y ese es el primer canto, el destierro del Cid, chicos. A ver, ¿qué datos han podido tomar en cuenta, no? O qué comentario ustedes, o tal vez un pequeño resumen, si gustan, de ese primer canto, chicos. A ver, ¿qué es lo que pudimos entender con relación a ese primer canto? A ver, chicos. Adelante, Carmen, te escuchamos. Es que había mucha cólera, mucha cólera hacia al rey, hasta el rey Cid. Ya. Y desde los antepasados había ese sentir de la cólera y porque él era legal, él era muy leal. Ujú. El rey era muy leal y lo sacaron pues de su tierra, pues, ¿no? Y Ujú. tuvo que salir a otras tierras y dejar a su familia por querer buscar una vida, un espacio más, porque él no podía estar ahí pues dentro de lo que le estaban odiando, resintiendo, tratando mal, ¿no? Ujú. Ya, ok, Carmen. Y los judíos yo pensaba que los judíos eran malos, pero sí le ayudaron. Bueno, en realidad ahí fue bastante hábil, ¿no? El Cid. ¿Por Sí. qué? Porque ahí en el video nos nombra de que, bueno, en realidad, ya haciendo un comentario más grande, ¿no? Algo chiquito, mejor algo pequeño, luego ustedes ya. Les digo que fue hábil porque fue a pedir dinero, ¿no? Pero estos eran usureros, pues, ¿no? Lógicamente el dinero se lo dieron, pero ¿por qué? Porque el Cid les entregó 2 arcas llenas de arena, pero él usó eso y dijo, no, acá tengo oro, préstame 600 marcos, ¿no? Y yo te voy a dejar de prenda mis 2 cofres llenos de mis 2 cofres, ¿no? De oro. Pero la condición, ¿cuál era? ¿Cuál era la condición que el Cid les puso, para que al año les devuelva el dinero que le estaban prestando? La condición, ¿cuál era, chicos? Y ahí en el video nos lo dice. ¿Qué No lo condición? abrieran. Eso, Alicia, ¿no? Yo te lo dejo, pero no lo abras hasta que yo venga y te devuelva tu dinero y me lo lleve. Entonces, los judíos no actuaron por buena fe, tal vez, sino por codicia, ¿no? Imagínense ustedes, 2 cajas llenas de oro solo por 600 marcos. Tentativo, ¿no? Tentativo. Causa ahí como que allá entonces sí, ¿no? Esa era la condición. Entonces, chicos, en este primer canto nos cuenta la historia del cantar del mío Cid, que fue desterrado de Castilla a raíz de calumnias, ¿no? El Cid era un guerrero, era un campeador,
que trabajaba y era una persona muy leal a su rey, ¿no? Era una persona que valoraba mucho a su rey, que lo quería mucho. Y siempre él actuaba, como nos dice Carmen, de manera justa, de manera correcta. Sin embargo, dentro de todo de toda esta situación, hay un tal Ordóñez que le tiene envidia. Entonces, él es el que inventa esa calumnia y el rey termina creyendo esta mentira y a raíz de eso es lo que el Cid es desterrado, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Tú de aquí ya no puedes estar, tienes que ir. Él se despide. ¿De quiénes se despide antes de irse, chicos? En el video nos lo dice. ¿De quiénes se despide? De su esposa Jimena y de sus hijas. Correcto. Se despide de su esposa, muy bien, Alicia. Se despide de su esposa y se despide de sus hijas. Pero él les hace una promesa. Y la promesa es que él va a volver, que él va a regresar por ellas, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Cid, chicos? ¿El Cid la tuvo fácil cuando fue desterrado? ¿La tuvo No, fácil? No. ¿Cuál no. fue el edicto que dio el rey? ¿Qué les dijo qué le dijo al pueblo? ¿Que debía de pagar un tributo? Ya, el rey hace, o sea, Que no le dieran posada y no le dieran comida. ¿No? claro. Y aquel que iba o hacía lo contrario a lo que él les había dicho, ¿qué iba a hacer el rey? Les iba a quitar sus bienes, ¿no? O les iba a Les iba a quitar, desterrar de todo, ¿no? claro, les iba a dejar en la ruina. Entonces, las personas, ¿no? De los pueblos aledaños incluso, por mucha estima que le tenían al Cid, no le dieron la mano. ¿Por qué? Por el miedo al rey, ¿no? Porque el rey había dado una indicación bastante clara. Es así, les cuento, el Cid no se fue solo, como lo han podido ver, hay un grupo de hombres que lo acompañan, que le son fiel a él, y Cid sigue su camino y él y sus hombres descansan por las mañanas y avanzan por las noches. En una de esas situaciones, el Cid se queda dormido y dentro de su sueño se le aparece un arcángel. Y ese arcángel le dice que no se preocupe, que Dios está con él y que a donde él vaya, Dios lo está cuidando. ¿Ya? Entonces, él despierta de ese sueño y de alguna manera u otra eso también hace que él se sienta un poquito más motivado a seguir y continuar, pues, ¿no? Así el camino se vea totalmente, pues, sin ningún tipo de ilusión de por medio. ¿Qué pasa entonces, chicos? El Cid, como ustedes lo han visto, empieza a tener pequeñas victorias, ¿no? Empieza a conquistar territorios, pero él conquista esos territorios siempre en nombre de su rey. Y cada botín que él va obteniendo, ¿qué hace con los botines? ¿Se lo queda él solito? ¿Es mío, yo he peleado o yo me lo quedo junto con mis hombres? ¿O qué es lo que hace? Se lo da al rey en recompensa del pago. Correcto. Una parte se lo da al rey, ¿no? Muy bien, este es mi botín. Yo soy justo, le doy a lo que cada uno le corresponda, pero dentro de todo el botín hay un tanto que no lo toco y que se lo doy al rey, porque él estaba conquistando esos territorios en nombre de su rey. Entonces, se lo mandaba, ¿no? Territorio que conquistaba y recibía un botín, repartía su botín a toda su gente y también le daba al rey, ¿no? Eso es lo que él hace. ¿Para qué? Ahorita van a saber para qué. ¿Ya? Entonces, ese es el primer cantar, ¿ya, chicos? Vamos con el segundo cantar, que son las bodas de las hijas del Cid. El Cid tiene 2 hijas, ¿ya? Vamos aquí. Del Cid. 3 años le tomó al Cid reconquistar parte de la tierra tomada por los moros y decidió establecerse en Valencia, ciudad que tomó después de cercarla por 9 meses. Hasta aquel lugar llegó un clérigo guerrero llamado Don Jerónimo, al que el Cid le ordenó establezca un obispado en Valencia. El emir de Sevilla, al enterarse que el Cid tomó Valencia, decide atacarlo con 30.000 hombres. El campeador y sus hombres pudieron derrotar al emir. So as I was saying, ever since I switched to Icturio, I've felt empowered, like I can study anytime. Que logró escapar herido, dejando en el campo de batalla un cuantioso botín. El Cid decidió nuevamente enviar presentes al rey don Alfonso con la intención de que permita a su esposa y a sus hijas reunirse con él en Valencia. El rey,
con mucho agrado, dio su autorización. En la corte del rey, muchos se admiraban de la enorme fortuna que había logrado conseguir el Cid. Esto despertó la avaricia y el interés de los infantes de Carrión, Diego y Fernando, que traman desposar a las hijas del Cid para así heredar su fortuna. Después de un largo viaje, la esposa e hijas del Cid llegan a Valencia y se reencuentran con el campeador, quien muy feliz les recibe. Pero desde Marruecos, el cruel rey Yusef y más de 50.000 moros deciden atacar al Cid, quien estaba muy emocionado por el hecho de que su mujer y sus hijas lo verían en batalla. El combate fue el más difícil para ambos bandos, pero los hombres del Cid lograron acabar con casi todo el ejército del rey Yusef, quien apenas pudo escapar. El botín que consiguió en esta batalla fue muy grande y el Cid decide otra vez enviar presentes al rey para que sepa que logró derrotar al rey árabe y su ejército. En esta ocasión, el rey se siente muy complacido con el Cid y decide perdonarlo. Y haciendo caso al pedido de los infantes de Carrión, ofrece al Cid que sus hijas se casen con ellos, para que así obtenga sus títulos, tierras y crezca su honor. El Cid, cual vasallo fiel, acepta de rodillas el perdón del rey y aunque no está de acuerdo, acepta la orden del rey. Y es así como los infantes de Carrión, Diego y Fernando, viajan a Valencia, donde contraen matrimonio con las hijas del Cid, Elvira y Sol. Los yernos del Cid se quedan a vivir en Valencia por 2 años. Afrenta de Corpes. El Cid siempre mostró a sus yernos aprecio. Listo. De este segundo canto, chicos, ¿qué podemos decir? A ver, ¿qué podemos decir de ese segundo canto? De las bodas de las hijas del Cid. Por Ya. ¿Qué podemos decir, chicos? ¿Qué pasa en ese segundo canto? Así, chiquitito nada más. ¿Qué me dicen? Adelante, Alicia. Desde que él se posicionó en Valencia, ¿no? Y después derrotó a los barruecos, ¿qué dice? A los Y moros. decidió llevar a su esposa, a sus hijas y luego recibir las órdenes del rey, ¿no? Para casarlos. ¿Consigue o no consigue el favor del rey en ese segundo canto? Sí, Sí, ¿no? ¿Y qué es lo que motiva al rey a perdonarlo? por el botín que le había dado, porque era Ajá, grande, ¿no? claro. El Cid es una persona que nunca se detuvo, siguió en constantes conquistas de territorio. Y esa constancia de enviarle y enviarle y enviarle regalo tras regalo tras regalo fue lo que al final ablandó, vamos a decirlo así, ¿no? El corazón del rey y logró que éste lo perdone. De hecho, como nos lo dice Alicia, el Cid ya se establece en Valencia, ¿no? Ese ya fue su propio territorio. Él establece su propio reino, vamos a decirlo así. Y como ya es el caso, él pide, ¿no? Que su hija, o bueno, sus hijas y su esposa vayan a Valencia, ¿no? Es decir, salgan de Castilla también y ya vayan a vivir con él, puesto que él había hecho todo eso para su familia. En ese caso, es así, el rey le da el perdón y el Cid se siente muy agradecido. Recuerden que que el Cid es una persona muy leal a su rey, muy leal a su patria. Entonces, que el rey lo había perdonado para él significa mucho. Y es por ese perdón, ¿no? Que el Cid en un principio no estuvo de acuerdo, pero como el rey fue quien le pidió que sus hijas se casaran, ¿con quiénes? Con los infantes de Carrión, el Cid tuvo que aceptar, ¿no? Y aceptó y consintió ese matrimonio y se festejaron así esas bodas, pues, ¿no? Con los infantes de Carrión, que fue su matrimonio de sus 2 hijas. Bueno, entonces ahí está el cantar de las bodas de las hijas del Cid. Y ahora vamos con el tercer canto, ¿ya? Vamos con el tercero, que se llama la afrenta de Corpes. 2 años. Afrenta de Corpes. El Cid siempre mostró a sus yernos aprecio y respeto, aunque estos eran muy cobardes, y quedó demostrado cuando un león que el Cid tenía enjaulado dentro de su palacio escapó. Los infantes Diego y Fernando fueron los primeros en ocultarse y los más asustados. Solo el Cid fue capaz de regresar al león a su jaula. Luego ocurrió que el rey árabe Bucar
decidió sitiar y atacar al Cid. Este se enteró que sus yernos, por temor, querían escapar para evitar la pelea y le sugirió que podían quedarse en la ciudad cuidando a sus esposas. A esto los infantes insistieron en participar en la batalla, incluso pidieron ser los primeros en atacar, y así lo hizo don Fernando, quien intentó atacar a un moro, pero al verlo sintió miedo, y es Pedro Bermúdez quien lo defiende y mata al moro. Pero decide darle el crédito al infante. Al campo de batalla también ingresó el obispo don Jerónimo, quien mató varios moros. La fiereza y valentía del Cid logró acabar con el rey Bucar, a quien le ganó la espada llamada Tizona. Las ganancias que quedaron en el campo de batalla fueron muy grandes. Los codiciosos infantes se sintieron muy alegres. A manera de reconocer su participación en la batalla, el Cid comenta que sus yernos estuvieron muy bien y que en poco tiempo serán excelentes guerreros. Comentario que hizo que los infantes se sintieran humillados y despreciaran al Cid, tramando a escondidas vengarse. Les dijeron al Cid que volverían a Carrión con sus esposas para que ellas conozcan las tierras que ahora le pertenecían. El Cid aceptó y dio a sus yernos sus espadas, la tizona y la colada, además de dinero y muchos bienes. El Cid ordena al sobrino de su esposa, Félix Muñoz, que acompañe a sus hijas hasta Carrión, y así partió la caravana. Pero al llegar a Corpes, los infantes indican a todos sus acompañantes que sigan avanzando, que ellos se retrasarían pues querían pasar tiempo a solas con sus esposas, pero al estar a solas, los cobardes Diego y Fernando ataron a sus esposas y las azotaron, dejándolas muy heridas para que sean devoradas por las fieras, y continuaron su camino. Pero fue Félix Muñoz, que desconfiaba de los infantes, quien regresó a Corpes y pudo encontrar a sus primas aún con vida. Las auxilió y las llevó de regreso con el Cid. El Cid pidió justicia al rey don Alfonso. Este se sintió responsable de lo ocurrido y ordenó se realice un juicio donde él sería el juez. Y fue así que se celebró las Cortes en Toledo. Los argumentos de los infantes fueron que ellos pertenecían a una alta estirpe y que las hijas del Cid no podían ser sus esposas por no estar a su nivel. El Cid, dado que el matrimonio se disolvía, exigió la devolución de sus espadas, colada y tizona, además del dinero y bienes que le entregó, y por último, un duelo, porque su orgullo había sido ofendido. El rey Alfonso aceptó y ordenó se devuelvan todo lo solicitado, y el duelo se dio entre los infantes de Carrión, Yasur González, contra los campeones del Cid, Pedro Bermúdez, Muñoz Bustios y Martín Antolínez, y en el duelo de justas, los del Cid lograron vencer, dejando derrotados y humillados a sus oponentes. Las hijas del Cid fueron solicitadas en matrimonio por los infantes de Aragón y Navarra. Fue así como el Cid, señor de Valencia, recuperó su honor. Si el resumen fue de tu agrado, no lo pienses más. Ya, chicos, en ese tercer canto, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede en ese tercer canto, chicos, de la afrenta de Corpes? ¿Qué es lo que sucede? A ver, ¿qué es lo que pasa ahí, chicos? ¿Qué sucede en la afrenta de Corpes? Que sus yernos lo traicionan al Cid. Ujú. ¿Cómo lo traicionan, Alicia? ¿Qué es lo que hacen sus yernos? Se unen a la guerra que estaba haciendo el rey. Mm, El Cid estaba teniendo nuevamente un enfrentamiento, ¿no? Pero hay algo aquí. Sus yernos, esos infantes de Carrión, son personas muy cobardes, ¿no? Incluso cuando el león, que era el animalito que tenía el Cid, se escapó de su jaula, ellos, lejos de solucionarlo, se fueron corriendo, ¿no? Tenían miedo. Cuando tuvieron una lucha, el Cid también los llevó porque ya eran familia.
Y los infantes en realidad actuaban de manera cobarde. No peleaban, se escondían. Entonces, ¿qué hicieron estos dos infantes? Le dijeron al Cid que iban a llevarse a sus hijas, a sus esposas, ¿no? En este caso, a Carrión, para que puedan ellas también conocer pues la riqueza, los terrenos, ¿no? Que ya eran de ellas porque obviamente estaban casados. Y el Cid les dio, pues, ¿no? Les dio dinero, les dio sus espadas, ¿no? Riqueza, ¿para qué? Para que sus hijas tengan una buena vida en Carrión. Sin embargo, el Cid, no muy convencido, envía a alguien, ¿no? Para que lo siga. Y es aquí donde, ¿qué es lo que hacen los infantes de Carrión con sus esposas, chicos? ¿Qué es lo que hacen? Lo amarran y lo pegan. Muy bien, Alicia. Las atan y las golpean hasta el punto de querer dejarlas. Ya, bueno, ellos pensaban que ellas ya estaban muertas, ¿no? Pero no contaban con que los encargados o enviados del Cid, de su padre, las iban a encontrar moribundas, ¿no? Entonces las toman y las devuelven a Valencia y el Cid va a quejarse en el rey y le dice, ¿no? Que él, como se va a disolver el matrimonio, quiere que todo lo que él le entregó a los infantes sea devueltos, ¿no? Sobre todo sus espadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Los infantes dejan las cosas por la paz y todos viven felices o qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que propone el Cid? Un juicio. Un pequeño duelo, ¿no? ¿Para Ujú. qué? Para que el Cid recupere su honra, Honra. su honor, exacto. ¿Quién sale victorioso de ese enfrentamiento, de esa afrenta? ¿Quién? El Cid. El Cid, perfecto. Él les gana, recupera su riqueza y todo lo demás. Y ahora el Cid está presto a casar a sus hijas nuevamente, ya con lo que son, en realidad son príncipes, ya los de Aragón. Y esto hace que el Cid ya se vuelva parte de la familia real. No, esa unión en realidad también hace pues, ¿no? Que el estatus social del Cid suba de nivel, ¿no? Porque se convierte en el yerno de dos príncipes, ¿no? Entonces esto también ya lo hace parte de la familia real en sí. Entonces, chicos, ¿qué características tiene esta obra? Recuerden, el Cantar del Mío Cid tiene 3 cantos: el destierro, la boda de las hijas del Cid y tiene la afrenta de Corpes. 3 cantos, ¿correcto? Este texto, esta obra, chicos, es anónima, ¿ya? No tiene autor, así que si alguien les pregunta quién es el autor del Cantar del Mío Cid, tú dirás que es anónimo. No se sabe, no se conoce. Hay estudiosos, sí, que analizan la obra, ¿no? Tratan de estructurarla y demás, pero son estudiosos nada más, ¿ya? La obra en sí no tiene ningún autor como tal. Como ustedes se han podido dar cuenta en estos 3 cantos, el Cid siempre está en constante lucha por su honra, por su honor, ¿verdad? Se va enfrentando a situaciones, pese a que es desterrado, pese a que sus hijas son maltratadas, él siempre está luchando justamente ¿para qué? Para que su honor, el amor de la familia, que también son otros temas que se abordan dentro de la historia, tengan un propósito. ¿Listo? Pregunta, chicos, aquí, ¿tienen alguna duda o tal vez quieren hacer algún comentario hasta este punto? ¿Alguna consulta tal vez por parte de ustedes? ¿Ninguna duda? Ya, pregunto yo, ¿ya? ¿Quién es el autor del Cantar del Mío Cid, chicos? ¿Quién es? No tiene. No tiene, entonces marcaré. Ahí tengo 5 alternativas. ¿Qué marco? ¿La A, la B, la C, la D o la E? ¿Cuál? C. La C, muy bien. Es anónimo, ¿ya? ¿Con quiénes se casan las hijas del Cid? A ver, ¿con quiénes, chicos? ¿Con quiénes? Con príncipe del Castillo y Valencia. ¿Con ellos se casará o se casaron, mejor dicho? En un principio, ¿con quiénes se casaron? Con los infantes de Aragón.
Eso fue al final, eso fue Con su... los infantes de Carrión. Eso, primero Los se infantes de casan con Carrión. los infantes de Carrión. Estos son los malhechores cobardes que al final terminan lastimando a estas dos personas, ¿no? Hasta sus dos hijas del Cid. Dato importante, chicos, nos dice que Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid para todos nosotros, fue un militar, ¿ya? Que llegó a dominar, dice, su propia mesnada, el levante de la península ibérica, ya a finales del siglo XI. No es de esperarse o no es de esperar menos incluso, porque como se han podido dar cuenta a lo largo de la historia, el Cid siempre ha estado haciendo fortuna. Siempre, ¿ya? Consiguió conquistar Valencia y estableció en esta ciudad un señorío independiente, o sea, él fue el soberano de este lugar, ya no estaba coaccionado bajo el mando de alguien, sino que él era el dueño absoluto, vamos a decirlo así, desde el 17 de junio de 1094 hasta su muerte. Cuando él muere, cuando él fallece, ya su esposa, Jimena, es la que hereda estos terrenos o este gobierno o dominio y lo mantiene hasta 1102, ¿ya? Y de ahí dice, pasó de nuevo a dominio musulmán, ¿ya? Entonces ahí está un dato importante, chicos. Dudas, preguntas, consultas, inquietudes, chicos, por parte de ustedes, algo que quizás deseen añadir. ¿Nada? Entonces vamos a pasar a unas preguntitas rápidas de reflexión, ¿ya? Algo chiquitito nada más, chicos. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy, chicos? A ver, ¿qué aprendimos el día de hoy? ¿Qué aprendimos el día de hoy, chicos? ¿Sobre qué hemos hablado? Cantar del mío, sí. Muy bien, Alicia, hemos visto la obra El Cantar del Mío Cid. ¿A qué literatura pertenece esta obra, chicos? ¿A la literatura? Medieval, Miss. Medieval. Muy bien, Carlita. A la literatura medieval, correcto. ¿Quién dominaba en esta Edad Media, chicos? ¿Quién era el punto fuerte, el que dominaba, el que controlaba? ¿Era ¿quién les dije? Y que incluso crearon la Santa Inquisición. ¿Quién dominaba? La Iglesia Católica. Correcto, muy bien. La Iglesia Católica. Muy bien, chicos. ¿Cómo hemos aprendido sobre la literatura medieval, chicos? ¿A través de qué? De películas, Miss. Ya, bueno, es un video referencial, ¿no? Porque no hay nada mejor que leer la obra. Por ahí, profesora, me interesa, quiero leerlo más a profundidad. Perfecto. Puedes buscar ahí tu obra en internet, seguramente sí está, para que lo puedas leer con calma. Bien. ¿Para qué les va a ser útil, chicos, haber aprendido sobre literatura medieval? ¿Para qué será útil? Ustedes ya conocen ahora de qué va la literatura medieval. ¿Para qué les será útil? ¿Qué opinan, chicos? ¿Para qué les será útil? Para conocer lo que pasaba en la antigüedad. Ya, muy bien, para conocer cómo era en ese tiempo, ¿no? Esa Edad Media, esa literatura medieval. Perfecto. Para Miren, recordar, para recordar también la historia de nuestros antepasados, ¿no? Claro, muy bien, Carmen. Para recordarlo y también compararlo, ¿no? ¿Por qué no? No, tal vez aquí ustedes ya de manera personal e Sí. independiente van a poder comparar, ¿no? Cómo era la sociedad o la vida de las personas de la literatura clásica de la Edad Antigua y cómo fue la vida de los que vivieron en la Edad Media, ¿no? Así es, a ver nuestra evolución también, Miss. Por supuesto. Actualmente ya antes nos limitaban a tantas cosas, hoy en día tenemos más libertad, ¿no? Como Exacto. personas. Muy bien, por supuesto. Exacto, ahí también se ve esa evolución, no tanto o tal vez enfocados a la literatura, sino también una evolución social, ¿no? Como nos dice Carmen, ¿no? Antes en esa época estaban tan sumisos, ¿no? Suprimidos, tan oprimidos incluso, que habían muchas cositas que por ahí eran cabos sueltos que no se atrevían a atarlos por temor a ser castigados, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, agradecerles el espacio que se han dado el día de hoy para ingresar a las clases. Cuídense bastante. Ya nos estaremos reencontrando para nuestra próxima actividad educativa. Bonita semana, chicos, y hasta la siguiente clase.
Hasta luego, chicos. Buenas tardes. Hasta luego, Gracias, buenas Miss. tardes, Miss. Buenas Gracias. tardes. Gracias a todos.